Hola, sí. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Es un privilegio en esta mañana el poder estar con ustedes y poder compartir de la palabra de Dios. Estaba pensando en esta mañana, en estos días, cómo me siento el estar aquí compartiendo la palabra, y vino un versículo a mi vida de Isaías capítulo 6, que Isaías dice: ay de mí, que soy hombre pecador, ¿no? Y he visto la gloria de Dios. Y es un gran desafío poder estar aquí, pero estoy aquí compartiendo la palabra de Dios porque es un privilegio y es una gran oportunidad de la que me siento inmerecedor de poder estar aquí con ustedes exponiendo la palabra en esta mañana, y agradezco a Dios porque Él me da el privilegio, la oportunidad. Bueno, como ustedes saben, hemos estado viendo nuestra serie llamados a la libertad del libro de Gálatas. Y para los que tal vez no han estado anteriormente, pues para recordar un poco, Gálatas es una iglesia que el apóstol Pablo fundó. Él estuvo ahí un tiempo fundando esa iglesia, se fue y después llegaron otras personas que eran los judaizantes, y ellos decían: ustedes, para que puedan ser salvos, tienen que creer en Jesús, poner su fe en Jesús, pero no solamente eso, también tienen que obedecer la ley. Y cuando hablamos de obedecer la ley, estamos hablando de todas aquellas costumbres y rituales que habían, por ejemplo, la circuncisión, guardar el día de reposo, las fiestas, las comidas, diferentes cantidad de rituales que tenían que cumplir. O sea, Cristo más los rituales. Eso era para ser salvo y eso era también para la vida cristiana. Y esta vida cristiana estaba llena de reglas y legalismo, ¿no? Y sabemos que Jesús mismo condenó a estos fariseos y les decía que ponían una carga enorme sobre la gente que ellos no querían mover, pero ni con un dedo. Y vamos a ver hoy Gálatas capítulo 5, del versículo 13 al versículo 26. Y en este capítulo 5 hay cosas importantes que el apóstol Pablo está hablando, y habla acerca, tres cosas importantes que podemos hablar: el amor, el espíritu, la carne. Y Pablo está mostrando cómo por medio del espíritu podemos vivir una vida cristiana victoriosa. Hay una historia muy interesante. El tema de hoy es Libres para Amar, y una historia muy interesante que quiero compartir con ustedes. Habla acerca de dos hermanos. Estos hermanos eran judíos. Había un hermano mayor y uno menor. Crecieron, el hermano mayor se casó, tuvo muchos hijos, el hermano menor nunca se casó. Pasaron los años, eran agricultores, producían, tenían una buena relación como hermanos. Y el hermano mayor empezó, esta historia no está en la Biblia, ¿verdad? Pero el hermano empezó ahí a pensar y dijo: mi hermano está joven, mi hermano está soltero, no tiene hijos. Y yo soy un hombre dichoso porque tengo muchos hijos. Cuando yo sea viejo, mis hijos van a cuidar de mí, pero mi hermano está solo. Ya sé qué voy a hacer, dijo él. Le voy a llevar grano de mi producción y lo voy a poner en su granero. Entonces, el hermano menor empezó a pensar también parecido. Dijo: hombre, qué triste, mi hermano está viejo, tiene muchos hijos, yo no tengo hijos, yo tengo más que él. ¿Saben qué? Voy a llevarle comida a mi hermano, voy a llevarle la producción. Y en la noche uno se llevaba al otro, era oscuro, uno le llevaba al otro, el otro, y pasó mucho tiempo, hasta que en una ocasión los dos se encontraron, ¿verdad?, con el saco cargando, y se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Y entonces dice la historia, que dice que en el punto donde se encontraron, dice la tradición, ahí se construyó el templo, porque dice que es un lugar de amor, ¿no? Una historia muy, muy bonita, ¿no? Y ese es el tema de hoy: libres para amar. Vamos a leer Gálatas capítulo 13,
del 13 al versículo 15. Dice la palabra de Dios: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a tú mismo. Pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra. Te pedimos, Señor, en esta mañana que hable a nuestro corazón, a nuestra vida. Señor, tú sabes la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes la necesidad verdadera que hay en nuestro corazón, Señor. Transfórmanos, Señor. Cámbianos, renuévanos, Señor. Háblanos en esta mañana, que podamos escuchar tu voz. Mira a los que estamos aquí, Señor, tal vez con distracciones, preocupaciones, Señor. Que en esta mañana tu palabra sea, Señor, como refrigerio, Señor, a nuestra vida. Necesitamos escuchar tu voz, Señor. Tenemos necesidad de ti en esta mañana. Háblanos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver en esta mañana, en primer lugar, Dios nos dio poder para guardar el gran mandamiento. Y el versículo 13 comienza a decir: vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Y cuando está diciendo vosotros, hermanos, a libertad está llamado, ¿a qué tipo de libertad está hablando? Está hablando acerca de lo mismo, está hablando a libertad de la ley, a ser libre de la ley, a ser libre de todas aquellas tradiciones que habían impuesto los hombres y de aquella ley que no podían cumplir. Por mucho esfuerzo humano, ni ellos en aquel entonces, ni nosotros en este tiempo, por nuestro esfuerzo humano podíamos cumplir la ley. Y Pablo está diciendo muy claramente ahí, dice: vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Y hay una advertencia también que sigue diciendo el versículo, dice: vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, pero no uséis la libertad como ocasión para la carne. Hay una advertencia. Está diciendo, hermanos, son libres de la ley, pero ¿saben qué? Tengan cuidado. No usen esta libertad para libertinaje. Porque muchos podían decir, no, bueno, ahora es la gracia, vivimos bajo la gracia y no estamos bajo la ley. Entonces, bueno, ya no tenemos que cumplir los 10 mandamientos, alguien podría decir. Ya no importa si matamos o no, porque ahora estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Pero sabemos que rotundamente no. ¿Por qué? Porque si nosotros no cumplimos los 10 mandamientos, ¿qué afecta? Se afecta nuestra relación con ¿quién? Nuestra relación con Dios. Y se afecta nuestra relación con nuestro prójimo. Entonces, Pablo está diciendo, hermanos, están libres de la ley, pero no usen eso como pretexto para irse al otro extremo, irse al libertinaje. Y sigue diciendo ahí el versículo, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y habla del propósito de esta libertad. Y el propósito de la libertad es, si no dice servíos, el propósito de la libertad es servirnos unos a otros. Y esa palabra habla de siervo, habla de esclavo. Habla de esclavo, de un siervo, de servirnos unos a otros, de tener ese deseo de servirnos unos a otros. Y eso lo podemos ver en Cristo, ¿no? Jesús dijo, yo he venido, ¿para qué? Para servir, ¿verdad? Somos siervos, nos gusta servir. ¿Cuántas oportunidades hay aquí en la iglesia donde podemos servir? Ahí está la hermana al fondo, ahí está anotando, dieron el aviso aquí para poder estar involucrado en un ministerio, poder servir, pero siempre tenemos excusas, nos decimos, no, pero yo no tengo tiempo, o yo no puedo, o yo no tengo habilidades. Y esa libertad, dice el Señor, es para, si no, servíos por amor los unos a los otros.
Libertad para poder servir. Esa significa ser esclavo. Porque toda la ley, dice el versículo 14, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo está diciendo, ok, ¿saben cómo se cumple la ley? Hay una manera, hay una sola manera en la que se puede cumplir la ley. Y esa sola manera es, amarás a quien dice, a tu prójimo como a ti mismo. Y es el gran mandamiento. Una vez vinieron los fariseos y le preguntaron a Jesús y querían tentarle y le dijeron, maestro, ahí en Mateo creo capítulo 26 o 22, y está diciendo, maestro, dinos, ¿cuál es el gran mandamiento? Estaban buscando una trampa. Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y dijo, y el segundo mandamiento es este, ¿amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué es amar al prójimo? Es amar a aquella persona que está a mi lado, ¿no? A mi alrededor. Y no solamente a mis amigos, y no solamente a las personas que me caen bien, sino a aquellas personas que son nuestros ¿qué? Enemigos, ¿no? Las personas con las que por alguna situación no nos llevamos bien o no les caemos bien. Dios quiere que amemos a esas personas. Y a propósito, hermano, pensando en su vida, hay personas a las que usted no puede amar, hay personas a las que usted rechaza, hay personas que le pueden venir a su mente en esta mañana y le causan como dolor en su corazón, o amargura, o tristeza, o enojo. Y ese es el gran mandamiento, es amar al otro que no soy yo, incluyendo a los enemigos. Pablo también habla acerca del amor y dice en 1 Corintios capítulo 13, dice, si no tengo amor, nada soy. Y Pablo empieza a decir, mira, si yo doy todos mis bienes para que sean vendidos y no tengo amor, nada soy. Y Pablo dice, ahí hablando de los dones espirituales, dice, mire, si yo hablo todos los idiomas, pero yo no tengo amor, no soy nada. Y Pablo continúa diciendo, mira, y si por último doy mi cuerpo para ser quemado a los hombres, para ser quemado por los hombres, y si doy mi cuerpo como ofrenda, pero no tengo amor, ¿qué dice? No sirve de nada. Y hermano, honestamente es difícil amar. ¿Qué es más fácil? ¿Amar o odiar? Odiar, ¿no? Es más fácil. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios dice que el amor de Cristo ha sido derramado ¿dónde? En nuestros corazones. Hay un versículo en la palabra de Dios, ahora no recuerdo exactamente la cita, pero está en Salmos. Y el salmista dice que, más o menos la idea dice que tú me hiciste estar confiado cuando estaba en el regazo de mi madre. Un versículo muy hermoso ahí. Y sabe, alguien estaba diciendo que entendemos el amor de Dios por medio del amor de nuestra madre. Y hay una relación, hay un vínculo ahí entre el bebé y la madre que carga al bebé y le habla y lo hace reír y lo abraza y lo acaricia. Y esa es la primera manera en cómo ser humanos nosotros podemos o aprendemos a sentir el amor. Y muchas veces algunos de los que estamos aquí nunca tuvimos esa persona, ¿no? En nuestra vida, por alguna circunstancia, ¿no? En la vida, porque, no sé, se murió la mamá, o porque no abandonó, o por cualquier circunstancia. Y el salmista está diciendo ahí, tú me hiciste sentir confiado cuando estaba en el regazo de mi madre. Una manera de sentir el amor de Dios. Pero, ¿sabe? No importa la circunstancia de nuestra vida, no importa nuestro pasado. Dios nos ama. Dios nos ama. Y Dios nos ama, no importa lo que hemos hecho en el pasado. Dios nos ama a pesar de nuestra falla. Dios nos ama a pesar de nuestra flaqueza.
Dios nos ama a pesar de nuestras dificultades. Y la pregunta en esta mañana, ¿sentimos el amor de Dios en nuestra vida? La pregunta en esta mañana, ¿podemos amar a otros? ¿Podemos amar? Y saben, el amor de Dios, recuerde, ha sido derramado en nuestros corazones. Y sigue diciendo el versículo 15, pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Probablemente en la iglesia de Galacia, toda esta corriente judaizante traía problemas dentro de la iglesia y había conflicto dentro de la iglesia. Y Pablo los compara como animales salvajes y les dice, hermanos, si ustedes se están comiendo, ¿no? Diríamos en una manera latina, nosotros decimos en Nicaragua, están como perros y gatos. Si ustedes están ahí matando entre ustedes, miren que no se consuman. Y esa palabra quiere decir que no se destruyan. Y sabe, ese es el propósito que tiene Satanás. Satanás dice que vino ¿para qué? Matar, hurtar, robar, destruir. Y eso es lo que quiere, y ese es el plan que Satanás tiene con nuestra iglesia, ese es el plan que Satanás tiene con nuestra vida, ese es el plan que Satanás tiene con nuestra familia, con nuestro hogar. Y Pablo está hablando de esta iglesia probablemente con mucho amor, probablemente con mucho dolor, probablemente con frustración, probablemente con tristeza, pero está exhortando ahí diciéndole, hermano, miren que no se destruyan dentro de ustedes mismos. Y podemos ver entonces en esta mañana que Dios nos da poder para guardar el gran mandamiento. Vamos a leer el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la ley, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En segundo lugar, vamos a ver en esta mañana que si vivimos en la carne, estamos perdidos. Y el versículo 16 comienza diciendo, digo pues, andad ¿en qué? En el Espíritu. Y andar significa andar, caminar por todas partes. Tiene que ver con un modo concreto de conducta. ¿Y cuál espíritu? ¿A qué espíritu se refiere? Se refiere al Espíritu Santo. ¿Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida? El Espíritu Santo dice en la Biblia que nosotros fuimos sellados en el momento en que creímos en Cristo como nuestro Salvador personal. Y el Espíritu tiene una misión y es de conformar al creyente con Cristo y manifestar en él la vida de Jesús. Y por eso dice la Biblia que nosotros somos ¿qué? Somos templo del Espíritu Santo. Y el versículo 16 sigue diciendo, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y uno pregunta, bueno, ¿y qué es la carne? Pues la carne, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne forma parte de nuestra naturaleza caída. La carne es la herencia que nosotros recibimos de Adán. Dice la Biblia que el pecado entró en el mundo ¿por quién? Por un hombre. Y así el pecado pasó a todos nosotros. Y esa es la carne. Y la carne es
son todos esos deseos pecaminosos que nosotros tenemos, son todas esas luchas. Santiago capítulo 4, versículo 1 dice, ¿de dónde vienen la guerra y los pleitos? Y está diciendo, no es de sus propias pasiones, de sus propios deseos que batallan dentro de ustedes mismos. Y esa es la carne. Y hay una lista ahí que va mencionando, ¿no? de cuáles son las obras de la carne. Y el creyente controlado por la carne está en conflicto con Dios. La carnalidad viene expresada por llevar acciones al margen de Dios, contraria a su voluntad. ¿Por qué sigue diciendo el versículo 16? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. ¿Sabe, hermano? Hay una batalla interior, ¿sí o no? Hay una batalla interior dentro de nosotros. Y Pablo habla de eso en Romanos capítulo 7, del versículo 19 al 25, y él está diciendo, ¿sabe? Pablo, el apóstol Pablo está diciendo, hermano, lo que quiero hacer, ¿qué dice? No hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y él está hablando de su lucha interior. ¿Y cuántos tenemos lucha acá? ¿Sabe? Yo tengo luchas interiores en mi vida. Y Satanás es muy astuto. ¿Sabe? Esta semana me tocaba acá enseñar. Hizo buen trabajo. Me la pasó recordando. Desde el lunes hasta hoy en la mañana. Recordando mis luchas, recordando mi flaqueza, recordando mis debilidades. Y todos luchamos. Todos luchamos. Y si usted no lucha, pues usted debería estar acá enseñando y enseñando en esta mañana. Pero, hermano, ¿cuáles son tus luchas en esta mañana? Tal vez estás luchando con hipocresía, tal vez con orgullo, tal vez con murmuración, tal vez con mentira, tal vez con lascivia, con malos pensamientos. ¿Sabe qué? En las iglesias, muchos varones, muchos hombres en las iglesias están en pornografía. Las estadísticas y los números lo dicen. Pero venimos aquí a la iglesia, siempre venimos más bonitos, ¿no? Buscamos la mejor camisa, el mejor pantalón, nos peinamos, nos bañamos, para presentarnos bien bonitos y vernos bien bonitos. Pero, ¿sabe? Detrás de ese vestido bonito, de esa camisa, Dios mira el corazón. Dios mira la lucha que usted tiene. Dios mira la batalla que usted tiene. Dios mira cómo la carne nos controla, cómo la carne de momento nos vence. Y va a seguir usted escondiendo sus luchas, sus debilidades, ¿no? ¿Por qué no compartirla con un hermano de la iglesia, con el hermano Joe, con una persona a la que usted tiene confianza, respeto, admira? Decirle, mira, hermano, ¿sabes qué? Tengo esta lucha. Es bíblico. Dice la palabra de Dios, confesad vuestros pecados, vuestras ofensas unos a otros, ¿para qué? Para que seas, ¿qué? Sanado. Sanado. Es bíblico. Y sigue diciendo la palabra de Dios, sigue diciendo, para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, versículo 18, no estáis bajo la ley. La conducción por el Espíritu se manifiesta en una manera. ¿Y sabe cuál es? La victoria. Vivir una vida victoriosa. ¿Y cómo podemos ser una iglesia que tiene influencia? Y siempre pensamos una iglesia que tiene influencia, una iglesia que tiene muchos ministerios. ¿Y sabe cómo medimos el éxito? Que estén llenas la banca y la CIA. Decimos, si aquí está lleno de gente, si tenemos 100, 200, 300 personas, si tenemos 3 servicios o 4 servicios, somos una iglesia exitosa. Pero ¿sabe qué? Dios no lo mide así. De hecho, había una iglesia en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Que el Señor les dijo, ustedes dicen que son ricos y están orgullosos, pero ¿sabe qué? Ustedes son unos desventurados. Ustedes, en otras palabras, dijo, ustedes son unos infelices.
aparentan ustedes ser ricos, pero dijo, no. ¿Sabe cuál es una iglesia victoriosa? Una iglesia que tiene hombres y mujeres que caminan en el Espíritu. Esa es una iglesia. Esa es una iglesia que tiene influencia. Y sigue diciendo, y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí puede hacer una lista. Fue algo gracioso. La vez pasada estábamos en una reunión y estábamos haciendo una lista, teníamos una tarea, una lista con todas las cosas que luchamos. Y el que estaba dirigiendo la actividad dijo, mira, estoy alegre. Por fin hay una cosa con la que no tengo lucha. Entonces, en esta mañana, usted puede marcar ahí, dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son sus luchas? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahí está la lista. Ya les pregunté, ¿con qué lucha? ¿Qué cosa tienes ahí en tu vida o en mi vida que nos está controlando, que nos está venciendo, que no podemos tener victoria? Y el versículo termina ahí diciendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y este versículo parece como que está diciendo que si hacemos un pecado de estos, no vamos a ir al reino de Dios, no vamos a ir al cielo. Este versículo da la idea como que si somos salvos podemos perder la salvación, pero realmente no se refiere a eso. Está hablando de personas que practican el pecado de una manera habitual. A ver, ¿pecamos esta semana? Yo sí pequé esta semana, ¿verdad? Pero está hablando de la persona que vive como práctica de vida, que está viviendo en el pecado sin arrepentimiento, sin dolor, sin confesión, sin apartarse, sin alejarse, que disfruta, que ama el pecado y que ama la condición en la que está. Y son personas que probablemente pueden ir a la iglesia, pero no son salvos. Pueden estar acá con nosotros, pueden cantar, pueden predicar, pero no han nacido de nuevo. Y el que practica el pecado como forma de vida probablemente no ha nacido de nuevo. La diferencia entre cometer un pecado o vivir para el pecado. Así que vamos a continuar leyendo en el versículo 22. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En tercer lugar, vamos a ver en esta mañana que la única persona que me impide crecer en la libertad soy yo. Y el apóstol Pablo está diciendo, ¿sabe? Yo les voy a mostrar algo mucho mejor. ¿Saben? No el hecho de cumplir leyes y normas y tu propio esfuerzo y tu propia lucha. Y ya hay algo que es muy cansado. Y hay algo, estamos estudiando la vez pasada y en la reunión de hombres, y a veces escuchamos este consejo y dice, tengo problemas con el enojo. Y alguien le dice, pero mire, usted lo que tiene que hacer, usted tiene que cambiar. Usted tiene que, primero tiene que contar hasta 10. A ver, o cuando usted se enoja, sabe que tiene que sonreír. O tiene que saber dónde está el estrés. Cuando yo me enojo acá, esta parte de acá se me pone dura. Entonces tiene que saber dónde está el estrés y como sonreír y relajarse. Y entonces Pablo está diciendo, ¿saben? No, yo les voy a enseñar algo mejor. No se trata de tu esfuerzo humano. Se trata de algo mejor. Se trata de el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu que no se alcanza por esfuerzo humano,
sino por dependencia absoluta y entrega incondicional, no por esfuerzo humano. Pablo les voy a enseñar cuál es el camino victorioso en la vida cristiana, qué es lo que tienen que hacer en la vida cristiana para tener una vida victoriosa. Y empieza a hablar de esas cosas tan hermosas, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. A mí me gusta la mansedumbre. La mansedumbre habla, en mi pueblo había un señor muy famoso, se llamaba Chabelo García. Siempre andaba vestido de charro, con un sombrero, con sus 2 pistolas aquí, y un hombre chaparrito, muy educado, muy amable, y todos los días andaba así, y era entrenador de caballo. Yo era amigo de la familia de él, y yo miraba cómo entrenaba a los caballos, y los caballos eran bien sensibles, ¿no?, al movimiento de las riendas, y ¿sabe? Eran caballos grandes y enormes, con fuerza, pero esa fuerza estaba bajo control. Y eso se refiere aquí. Dice que el Espíritu Santo nos da templanza, nos da fuerza, fuerza con control, bajo control, paciencia. ¿Cuántos necesitamos paciencia? Mansedumbre. Nos da gozo, nos da paz, nos da amor. ¿Pero cuándo? Cuando las cosas están bien, no. Cuando estamos en la dificultad, cuando estamos en el problema, cuando estamos en los momentos más difíciles de la vida, el Espíritu Santo nos da todo lo que necesitamos. Y todo el versículo termina diciendo, el versículo dice: contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y habla cuando dice los de Cristo están vinculados, son personas. ¿Quiénes son los de Cristo? Los que han nacido de nuevo. La diferencia, dice que los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Y qué significa esto, hermanos? Significa que la carne, esos deseos, esos impulsos, dice que fueron crucificados. ¿Cuándo? Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros pusimos nuestra fe en Cristo, cuando Cristo estaba en la cruz. Eso simboliza que el poder que el pecado tiene sobre mi vida, por medio de la muerte de Cristo en la cruz, ya no, ese pecado que me esclaviza y ese pecado que me domina ya no tiene más poder sobre mí. Y si el pecado, pero usted está diciendo, ¿cómo? Pero yo siento esa lucha interna. Claro, ¿por qué? Porque nosotros le damos poder. Porque nosotros decimos, está viva la carne, porque nosotros creemos que la carne nos controla. Pero la palabra de Dios dice que la carne, nuestra carne fue crucificada con Cristo. Y dice que el pecado ya no nos puede esclavizar más, que el pecado ya no tiene control sobre nuestra vida. Dice que el poder del que resucitó a Cristo es el mismo poder que nosotros tenemos. Y es por ese poder que podemos tener los frutos del Espíritu. Y es por ese poder que podemos ser diferentes. Y es ese poder el que nosotros necesitamos aquí en la iglesia. Y es ese poder el que necesito yo. Y ese poder que usted necesita en su hogar y en su familia y en su trabajo. El poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Hermanos, ya terminando en esta mañana, una vez cuando estaba en la escuela fuimos a una finca muy bonita en Nicaragua y creo que era la mejor finca y creo que todavía sigue siendo la mejor finca de Nicaragua. Una finca decimos ¿qué sería? Un rancho, ¿no? Y el dueño de esa finca era un hermano creyente. Y qué finca más bonita, ¿no? Era finca que solo se escucha en proyectos y en papel, ¿no? Tenía cualquier cantidad de cultivos. Allá había cultivo de cacao, hay una fruta allá que se llama pijibay, que es una fruta así bien carnuda, que parecía como el coco, la fruta pequeña, ¿no? Pero sabe totalmente diferente. Y tenía de todo tipo de cultivo. Y aquí había un cultivo de tomate, y un surco, y aquí tenía otro cultivo de otro tipo. Pero era inmensa la finca, eran manzana y manzana. Yo no sé cómo hacía ese señor para producir.
pero tenía cualquier cantidad de frutos y todos andábamos, wow, esta finca así está hermosa y, oh, cómo me gustaría tener una finca así como esa, y otros andaban con sacos y bolsas y juntando de todo, un tomate y de todo, ¿no? Llevando, y hermoso, y todos estaban admirados por la finca, y llegaba gente de todo Nicaragua a ver la finca, y el hermano, dueño de esta finca, creyente, ¿sabe qué? El hermano, yo creo que ni fue a la escuela. Ya era un hermano mayor, en una zona muy remota de Nicaragua, pero tenía la mejor finca de Nicaragua, y todos queríamos tener una finca como esa. A todos nos gustó la finca. Y hermano, ¿cómo es nuestra vida? ¿Qué fruto ve la gente en nosotros? La gente que nos conoce ven gozo en nuestra vida. La gente que nos conoce ven paz, ven amor. ¿Qué reflejamos en nuestra vida? Paciencia, templanza. Estamos amando a las demás personas. Puedes decir en esta mañana, yo amo a las personas. Podemos decir en esta mañana, la carne no me controla. La gente puede ver los frutos en nuestra vida. ¿Cómo estamos en esta mañana? ¿Qué estamos buscando como hijos de Dios, como miembros de esta iglesia, como hermanos? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Qué metas tienes tú en esta mañana? ¿Cómo te quieres ver cuando de aquí a 5 años, 10, 20, 30, 50, cuando seas un anciano? ¿Cómo quieres verte? ¿Dónde quieres estar en esta mañana? ¿Cuáles son tus metas? Algunos tienen la meta y está diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero ser un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo. ¿Ese es tu deseo en esta mañana? En lo personal, es una meta que yo tengo. Yo agradezco a Dios porque me tocó este pasaje. Y es una meta de mi vida. Yo quiero ser un hombre lleno del Espíritu Santo. Es una meta y es algo por lo que he estado orando. Hace tiempo llegó, hace algunos años, en el 2015, hablé con un hombre conocido y me explicó este pasaje. Usó una pizarra y me lo explicó acerca de la llenura, acerca de cómo la vieja naturaleza ya no tiene poder sobre mi vida. Me lo explicó con dibujo, me lo explicó en una pizarra. Pasamos 3 días escuchando este mensaje. ¿Y sabe qué? Fue difícil de entender. Lo entendí aquí, pero no aquí. Y en esta mañana que estamos acá en la casa del Señor, yo no sé, oro al Señor para que no lo entienda aquí solamente, sino lo entienda acá, en tu corazón. ¿Recuerdan cuando había el problema en Hechos capítulo 6, creo, 7, cuando había el problema de la comida en la iglesia, que habían personas que estaban desatendidas por la comida? Los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros nos encarguemos de atender, dejemos la palabra de Dios por atender a las mesas. Dijo, busca varones, ¿qué? Varones llenos de ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para servir las mesas, para darle de comer a la gente. Pero otros hubieran dicho, no hermano, pero fíjese que aquí hay un hermano que es chef, él sabe cocinar muy bien, no sabe cuánta experiencia tiene. O mire, este hermano sabe de administración de empresas, no sabe qué bueno es con la finanza, él va a hacer buenas compras, va a hallar la carne barata. Dijo, no, ¿sabes qué? Busquen varones llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y eso es lo que necesitamos en esta iglesia. 1, 2, 3, 4, 5 personas llenas del Espíritu Santo. Vamos a orar en esta mañana. Señor, cuán necesitados de ti estamos en esta mañana. Señor, a veces estamos permitiendo la carne en nuestra vida, Señor. Porque no te estamos buscando, Señor, como
como deberíamos buscarte. O cuando estamos buscándote, Señor, solo te buscamos lo mismo para lograr los propósitos de nuestra carne, los deseos de nuestra carne. Señor, mira a tu iglesia, mira a tus hijos que estamos aquí en esta mañana. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo en esta mañana. Señor, que podamos venir arrepentidos delante de ti en esta mañana. Mira las cosas con las que estamos luchando, Señor. Las ponemos delante de ti en esta mañana, Señor. Orgullo, enojo, ira, amargura en nuestro corazón, Señor. Cuántas luchas, Señor, en cada corazón, en cada hermano en esta mañana que está aquí, Señor. Tú nos conoces, Señor. Tú ves cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos íntimos, Señor, tú los conoces. Señor, perdónanos en esta mañana. Señor, sánanos, sana nuestro corazón. Mira las heridas que hay, Señor, en nuestra vida. Las cosas difíciles que hemos vivido, tal vez en la niñez. Personas que nos han lastimado, personas que nos han hecho daño. Señor, sana nuestra herida en esta mañana. Señor, eres solo tú el que nos puedes transformar, eres solo tú el que nos puedes cambiar, eres solo tú el que nos puede llenar de tu Espíritu Santo. Señor, no hay nada que nosotros podamos hacer. Es solo tu palabra, es solo tu amor, es solo tu gracia, es solo tu favor. Señor, sánanos, Señor, restáuranos, Señor, levántanos, Señor, transfórmanos. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Somos tus hijos, Señor, somos tus ovejas. Oh, buen pastor, te necesitamos en esta mañana. Te agradecemos por este tiempo, Señor, y por favor, llénanos de tu Espíritu, que tu Espíritu fluya, que el agua viva, Señor, tu palabra dice que de nuestro interior va a correr agua viva, Señor. Así sea, Señor. Por fe lo creemos, por fe lo confiamos, Señor. Por fe lo pedimos y lo necesitamos en esta mañana, Señor. Señor, danos tu amor y danos tu Espíritu. Señor, que fluya en nosotros. En el nombre de Jesús.